el versículo. Él moriría, hermanos, no por sí mismo, sino para morir por ti y por mí. Entonces Daniel 9:27 añade y nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 69 semanas de las 70 concluyeron en el año 27 después de Cristo. Pero Gabriel dijo: 70 semanas son para tu pueblo. 490 años eran para los judíos. 483 años se terminaron en el año 27 después de Cristo, pero resta una semana, 7 días o 7 años. Cristo, hermanos, confirmó el pacto a muchos durante una semana. En el medio de la semana, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es mitad o cuánto es la mitad de 7? 3,5. ¿Verdad que sí? El mismo centro de la última semana. 3 años y medio desde el otoño del año 27 después de Cristo nos lleva al año 31, cuando Cristo sería crucificado, hermanos. Cuando la corona de espinas fue puesta en su cabeza. Cuando Cristo iba a llevar la cruz al monte de Calvario, cuando su sangre fue derramada por usted y por mí. Él es, hermanos, el Mesías. Cristo es mucho más que un buen hombre. Él es mucho más que un maestro ético o un filósofo religioso. Él es el Hijo de Dios muriendo en una cruz. La profecía de las 70 semanas nos lleva hasta el Mesías, y desde las primeras 69 semanas o 483 años hasta el decreto para reconstruir el muro de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo, hasta el bautismo de Cristo en el otoño del año 27 después de Cristo. 3 años y medio más del otoño del año 27 nos lleva a ¿qué? Nos lleva al otoño a la primavera del año 31, como yo lo sé. Vamos a coger 3 años solamente. Si yo cojo 27 más 3 son ¿qué? 30. Pero eso me lleva al otoño del año 30, pero yo necesito ir 6 meses más. Me lleva a la primavera del año 31. 6 meses después del otoño del año 30 nos lleva a la primavera del año 31. ¿Qué sucedió exactamente en la primavera del año 31 después de Cristo? Jesús, el Mesías, fue crucificado a los 33 años. Y el año era el año 31 después de Cristo. Era la primavera cuando Cristo, el Cordero Pascual, murió. A la mitad de la semana, Cristo, el Mesías, habría de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio más tarde, en el otoño del año 34 después de Cristo, el Evangelio salió a los gentiles, a todos nosotros. Ninguno aquí somos judíos. Todos somos gentiles. Marcos 15, versículo 38 nos dice que Jesús murió. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. El santuario terrenal, hermano, quedó desolado y no más sacrificios tenían que ser traídos al santuario terrenal. Los sacrificios ofrecidos por Jerusalén desde entonces no tienen significado alguno. Cristo, hermanos, el verdadero Mesías que había muerto en la cruz del Calvario, Él es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Redentor divino. El velo roto, hermanos, es una señal de que el Mesías hizo los sacrificios cesar, predichos, hermanos, en la profecía de Daniel. Jesús marcó una transición del antiguo sistema en el santuario terrenal desde los días de Moisés, y el enfoque ahora se vuelve del santuario terrenal a la obra de Cristo, al ministerio de Cristo que se mueve desde la tierra hacia el cielo. Y sucedió, hermanos, exactamente a tiempo, al mero día. Eso es una profecía, hermanos. Jesús el Mesías, hermanos, es el tema del Daniel 9. Estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado en el 14º día del primer mes judío en el año 31 después de Cristo.
Jesús murió en el año correcto, el año 31 después de Cristo, en el tiempo correcto del año, en la primavera, en el día correcto del año, en la Pascua. Exactamente, hermanos, como la Biblia predijo, la profecía se había cumplido al punto de la letra. Por eso es que tú puedes creer en esta Biblia. No tienes que estar persiguiendo a hombres, sino sigue a Dios con esta Biblia. Según la profecía de Daniel, hermanos, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 34 después de Cristo? ¿Se acuerdan de Esteban en el libro de los Hechos? Los líderes judíos, él acusó a los líderes judíos de crucificar al Hijo de Dios, y los líderes judíos, el Sanedrín, pasaron un decreto para apedrear a Esteban. En el año 34 después de Cristo, 3 eventos ocurrieron. Primeramente, Esteban llegó a ser el primer mártir cristiano. Segundo, finalizan las 70 semanas y los líderes judíos rechazaron el evangelio. Y número 3, el apóstol Pablo le lleva el evangelio a los gentiles. Esta profecía, hermanos, se ha cumplido exactamente como lo predice, lo describe la Biblia. Los primeros 490 años se aplican a los judíos. Los últimos 1810 se aplican a los gentiles. Los primeros 490 años se aplican a los eventos desde el año 457 hasta el año 34 después de Cristo, hasta la vida de Jesús y los eventos asociados con la primera venida de Cristo a esta tierra. O sea que Jesús ata los eventos terrenales a un evento que ocurre en el cielo antes del fin del tiempo. Jesús, hermanos, ata eventos que conocemos históricamente como verdaderos, como la primera venida de Cristo, un evento que ocurriría en el cielo, el cual nosotros tomaríamos por la fe que tenemos en las Escrituras. Los primeros 490 años terminan en el año 34 después de Cristo. O sea que significa que todavía nos quedan 1810 años en la profecía de los 2300 años. 34 más 1810 nos llevan al año ¿qué? 1844 después de Cristo. Desde el 1844, hermanos, estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio. Él dijo: mi gente tiene que entender que yo vengo pronto y que están viviendo en las horas finales de la historia de la tierra y los destinos de la raza humana están siendo decididos ahora. Daniel nos dice en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Al fin de los 2300 años, hermanos, Cristo se para frente a Dios y revela cómo Él está tratando con cada vida aquí presente. Dios, hermanos, ha sido justo y amante. Dios revela que no pudo hacer más para salvar a ningún otro ser humano. Apocalipsis 14:7 nos dice: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Podrá ser ahora que estemos viviendo en la hora del juicio? ¿Podría ser que Cristo, el sumo sacerdote celestial, se movió al lugar santísimo? La Biblia, hermano, nos habla acerca de dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. En la tierra el Cordero moría. Y si se acuerdan, Cristo vino del santuario celestial y murió en la cruz, ¿verdad que sí? Los sacerdotes en la tierra llevaban la sangre del Cordero al lugar santo. Y si se acuerdan, hermanos, Jesús ascendió al santuario celestial después de su muerte. Al fin del año judío, hermanos, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo para la hora del juicio y para purificar el santuario de los pecados. Asimismo, hermanos, Jesús en el fin del tiempo comenzó la obra del juicio. Desde el año 1844, hermanos, hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la obra del juicio de Dios. Pero ustedes estarán diciendo: pero Mario, eso hace más de 150 años. Hemos estado viviendo en la hora del juicio por más de 150 años. La Biblia dice que no se sabe la fecha de la segunda venida, pero que nosotros podemos saber el tiempo del fin. Podemos saber, hermanos, el periodo del tiempo llamado el juicio.
Los segundos, hermanos, están sonando en el reloj del tiempo. Hermanos, el tiempo se está acabando. Vamos a ponerlo bien claro. Se está acabando. Pero ustedes me dirán,